Bueno, hoy vamos a ver nuestro grupo funcional de éster, otro grupo funcional de la familia de los grupos oxigenados, de los compuestos oxigenados que hacen parte de nuestra química orgánica. Digamos que los ésteres vienen siendo el último grupo funcional oxigenado. Ya hemos visto dentro de los oxigenados los alcoholes, hemos visto eh, las, los éteres, los ácidos carboxílicos, los aldehídos, las cetonas. Entonces, bueno, ya hemos visto varios grupos funcionales. Hoy vamos a ver el último grupo funcional de los oxigenados, que son los ésteres. Allí podemos detallar entonces este gráfico, este cuadro, que siempre lo muestro para que ustedes se ubiquen, para que ustedes tengan como una referencia general. Lo repito siempre para que ustedes sepan las tres subdivisiones generales que tienen los compuestos orgánicos. Ya vimos todos los hidrocarburos, vimos los halogenuros y estamos terminando entonces con nuestras funciones oxigenadas. Nos quedan faltando las funciones nitrogenadas. Entonces hoy terminamos con los ésteres. Bueno, un éster es un compuesto orgánico que se caracteriza por poseer un grupo carbonilo, como lo observan allí. Los rojos, los puntos rojos son oxígenos, los puntos negros son carbonos y los puntos blancos son hidrógenos. Observemos que el grupo carbonilo en sí está uniendo dos cadenas ramificadas, ¿sí? Que son cadenas alquílicas, o sea, son cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Entonces una cadena hidrocarbonada a la izquierda que simboliza R y otra cadena hidrocarbonada a la derecha que es R', también significa una alquílica. Entonces, digamos que ese grupo carbonilo le da una característica especial a los ésteres, y es que a pesar de que son compuestos oxigenados, son compuestos ácidos, ¿sí? Pues llama grupo carbonilo o ácido carbonílico. Entonces vamos a ver entonces la característica de estos. ¿Cómo se forman los ésteres? Bueno, los ésteres se forman por reacción entre un ácido y un alcohol. Podemos ver el ácido acético, que es el vinagre, el CH3 doble enlace oxígeno OH. Acuérdense que ese es un ácido carboxílico, y este, cuando reacciona con un alcohol, en este caso el C2H5OH, que es el etanol, se hace una reacción entre ellos dos, una reacción química, y se produce acetato de sodio, que en este caso el acetato viene siendo el éster, ¿sí? Entonces después van a ver la nomenclatura porque se llama acetato. Entonces miren que viene del ácido acético y se cambia por el nombre acetato. Entonces lo van a ver más adelante en un video sobre la nomenclatura. Ese acetato, y miren que en toda reacción de formación de ésteres hay liberación de agua, se libera agua, ¿sí? Ojo que esta reacción es una reacción reversible, o sea, también se puede dar que a partir de un éster en presencia de agua y otros catalizadores puedo formar alcohol y puedo formar un ácido carboxílico. Las propiedades físicas de los ésteres, ¿sí? En sí, los ésteres básicamente son los que le dan el sabor y el olor a muchas frutas, y digamos que son los constituyentes mayoritarios de las ceras animales y vegetales, como los triglicéridos, las grasas saturadas e insaturadas. Muchos ésteres tienen un aroma característico, ¿sí? Y digamos que esa es una de sus esencias principales en el uso industrial, en el uso alimenticio, y se utilizan también como fragancias, ¿no? Por ejemplo, todos esos splash que tienen sabores como a vainilla, splash como sabores a olores, perdón, a frutas, tienen ésteres en su contenido para poder dar esa característica del olor artificial, y también sabores artificiales en algunos
digamos, algunos refrescos. Entonces, por ejemplo, tenemos el acetato 2-etilexilo, ¿sí? Que es el que le da el olor a dulzón, ¿sí? Suave a algunas bebidas, a algunas cosas, ese olor como dulce, característico que llama la atención, se debe a ese éster que se llama acetato de 2-etilexilo. Por ejemplo, también tenemos el butanoato de metilo, que es característico, el cual le da el olor a la piña, sí, olor a piña. Está el salicilato de metilo, ¿sí? Que se le denomina, no sé si han oído hablar del aceite de siempreverde o menta, ¿sí? Es el que le da el olor característico a las pomadas, a esas pomadas como la chuchuguasa, las pomadas como el Big Vaporú. Bueno, a esas pomadas tienen ese salicilato de metilo, que es, vuelvo y repito, un éster que le da esa fragancia característica. Tenemos, por ejemplo, también el octanoato de heptilo, que es el que da el olor a frambuesa, ese olor característico a frambuesa. Tenemos el etanoato de isopentilo, es el olor característico del banano, ¿sí? A banana, cuando usted, por ejemplo, se come un bugalú o algo así que es de banano, ese olor característico se debe a ese éster, es el etanoato de isopentilo. Tenemos, por ejemplo, también el pentanoato de pentilo, ¿sí? Es el que da el olor o fragancia a manzana. Entonces, cuando usted echa un ambientador o algo que tiene ese olor característico, entonces se debe al pentanoato de pentilo, que es un éster. Tenemos, por ejemplo, el butanoato de pentilo, mire que es diferente al anterior, es el que da el olor a pera, ¿sí? Ese olor a pera característico. Y por ejemplo tenemos también el etanoato de octilo, que es el que da el olor a naranja. El octanoato de octilo, etanoato de octilo, da ese olor a naranja. Entonces, digamos que allí más o menos visualizamos características esenciales de presencia de los ésteres en la naturaleza. Bueno, ¿cómo se distribuyen en la naturaleza realmente los ésteres? Básicamente ya lo había dicho, en las formaciones de ceras, en las formaciones de aceites, en las formaciones, por ejemplo, eh, de aromas, ¿sí? y sabores de algunas frutas. En sí los ésteres pues se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y son sustancias que le comunican pues ese olor agradable a muchas frutas y vegetales. Las grasas como los cebos, mantecas, aceites de origen animal y vegetal son ésteres, ésteres de la glicerina, ¿sí? Con los ácidos grasos superiores como son los saturados y los no saturados. También las ceras son ésteres de ácidos grasos superiores y alcoholes superiores. Por ejemplo, la construcción de las abejas, ¿sí? Su panal son ésteres, pero son ésteres muy complejos, por eso duran tantos años. La miel es un éster, ¿sí? Contiene éster, que es, digamos, esa característica esencial. Usos. ¿En qué se usan los ésteres? Pues ya lo dije, esencias, fragancias, también tienen características como diluyentes también de algunos componentes. Muchas bebidas endulzantes tienen ésteres como saborizantes, cuando te dicen que sabor a uva, que un refresco o una gaseosa sabor a naranja, entonces son componentes ésteres, digamos, elaborados en laboratorio, y que le dan esas características de sabor y olor a esas bebidas. Cuando te tomas, por ejemplo, un frutiño, no sé, cuando te tomas, entonces estos son los saborizantes. En sí son naturales, pero como son creados en laboratorio, ¿sí? O son separados en laboratorio, desarrollados en laboratorio, que después vamos a ver cómo se forman los ésteres en laboratorio cuando veamos las propiedades químicas de todos los compuestos orgánicos que hemos visto hasta ahora, porque los vamos a ver más adelante. Entonces ahí se van a dar cuenta de que en laboratorio se pueden formar y hay diferentes procesos químicos para ello. Entonces ahí se dice que son
endulcorantes artificiales, ¿sí? Adicionantes. Entonces, esa es la característica y los usos de los ésteres. Por ejemplo, hay un éster llamado formiato de etilo, que es el que da esa esencia de grosella o ron, ¿sí? Cuando usted se toma, come una banana o algo así que tiene como ese sabor a ron, ¿sí? Es el formiato de etilo que está adicionado allí. Por ejemplo, el acetato de etilo, ¿sí? Que es la esencia de manzana eh, y pera. También sirve ese acetato de etilo para, como solvente de nitrocelulosa, ¿sí? Entonces, miren, también tiene otros usos. Por ejemplo, el butirato de etilo, ¿sí? Da la esencia de durazno, ya habíamos dicho. El acetato de butilo también sirve como solvente de nitrocelulosa para disolver compuestos que poseen celulosa. Eh, Disuelve también o es solvente de lacas, barnices, plásticos. A ustedes han visto que hay pinturas que huelen delicioso, ¿no? Entonces también tienen esa característica. Algunos barnices que sirven para cubrir partes metálicas o de madera. Se utiliza para la construcción de vidrios de seguridad, ¿sí? El acetato de butilo por su estructura, y se utiliza también en perfumes. El acetato de amilo, por ejemplo, es el solvente de las lacas y los barnices. Es el que más se utiliza para disolver lacas y barnices, con lo que ustedes pintan ahí veces los puestos en el colegio. Entonces, digamos que esos son los usos más frecuentes de los ésteres, son muchos más. Ahí está su curiosidad, pues, para que complementen, pero estos son los más generales.